Listo, amigo. Ya se ve, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este su espacio en el cual vamos a hacer o realizar análisis de mercado en vivo, análisis resumen de lo que han pasado, los datos más relevantes, tanto macroeconómicos, financieros, algunos temas geopolíticos durante la presente semana y ver cómo han impactado en los diversos mercados de alto interés. Eh, Mencionarles antes que nada, como siempre, que este material, la presentación, todo lo que platiquemos, va a ser con fines informativos, hablar de una perspectiva de mercado personal de su servidor y para nada debe considerarse como un consejo de inversión, alguna señal de trading, estrategia a implementar o cosas por el estilo. Eh, Vamos a iniciar. Nuevamente les damos la bienvenida a este su espacio y cualquier duda, por favor, coméntenla en el área de preguntas para poder profundizar. ¿Vale? Empezando con la perspectiva macroeconómica. Como sabemos, esta semana hubo muchos datos muy relevantes desde diversos aspectos. Vamos a tocar como los más importantes en cuanto a impacto a mercados y los vamos a ir desglosando debido a que pues sí tiene muchas implicaciones en cuanto a las perspectivas por lo menos de siguientes trimestres. Entonces, vamos a iniciar con lo que sería el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto en la zona euro. Se dieron los datos preliminares del PIB, del GDP en la zona europea, y como pueden observar, hubo un movimiento nulo, ¿no? Prácticamente esto implica un estancamiento, 0% de movimiento del tercer trimestre al cuarto trimestre, si bien un estancamiento obviamente no es positivo para ninguna región o nación, lo que sí es positivo u óptimo para este bloque es que el dato previo era negativo, por lo tanto el pronóstico era negativo, como pueden observar, y si se hubiese dado de esta manera, oficialmente la zona euro hubiese entrado en lo que sería recesión técnica por acumular dos periodos en decremento. Por lo tanto, hasta cierto punto se salva lo que sería la zona euro de este dato técnico, pero pues al final todavía está en un hilo en el aspecto de que si los datos económicos se mantienen débiles, como lo son los datos de producción, consumo, entre otros, entonces habría el riesgo o se mantiene el riesgo de que pues de que haya este problema de estancamiento económico o recesión en la región. Un dato importante es que Alemania, que es el motor económico de la región europea, ya se encuentra en recesión técnica. Como pueden observar, el dato previo era de menos 0,3% y se actualiza a menos 0,2%. Entonces, al ser una región o un país tan importante en el bloque, sí podría esto presionar a futuros trimestres a que esta sinergia, pues en algún punto jale al consolidado de la zona euro y por lo tanto esto se mantiene pues en esta expectativa no óptima o de visión negativa. Mencionar también que en Alemania, como sabemos, hay muchas protestas, se han levantado muchas protestas, muchos paros laborales, desde diversos ámbitos, principalmente el sector agrícola, transportistas, etcétera. Lo que están haciendo es protestar por las condiciones laborales, por temas de no subsidios, o más bien que quieren recuperar los subsidios, los apoyos que el gobierno les daba y por lo tanto, si bien la presión ya venía desde el trimestre previo cuando inician estas protestas, para la medición del siguiente trimestre probablemente tenga alguna afectación por el paro de la productividad que todo esto implica y todo esto genera.
Por lo tanto, ese sería como el foco rojo para la zona euro en su consolidado. Y por otro lado, también tener en cuenta que estos son datos preliminares. Quiere decir que en las siguientes evaluaciones, estos datos pueden cambiar, si bien generalmente no cambian mucho, pero sí pueden variar en algunos puntos por cero, en algunas décimas de punto porcentual, ya sea al alza o a la baja, y por lo tanto, pues digamos, este salvamento de no recesión y estancamiento actual podría tener alguna variación para futuras revisiones, ¿vale? Aquí nada más quisiera mostrarle lo que sería el movimiento del el GDP o el PIB. Y como pueden observar, habíamos tenido movimientos de 0.1, 0.1, una disminución a números negativos y se va al punto de neutral del 0% de estancamiento económico, pero pues no acumulando dos periodos. Aquí ya sería ver las siguientes valoraciones y ver cómo se conforma, sobre todo la parte de Alemania que tiene estas problemáticas económicas y de productividad. Em, en el caso de la inflación, también me voy a regresar al calendario económico que proporciona TradingView. Como pueden observar, también se dio el dato, se va al 2.8% la inflación general, exactamente como estaba pronosticado y ligeramente por debajo del dato previo. Entonces aquí nada más mostrarles para el análisis que si bien la desaceleración o desinflación desde el 10.6% que se tuvo en la zona euro ha sido constante, manteniendo una pendiente a la baja, ya en estos niveles pues se ha frenado, por aquí hubo un ligero repunte hacia 2.9% y baja ligeramente 2.8%, lo que sería pues un estancamiento en la desaceleración para la medición de precios. Y por otro lado, también destacar que el objetivo del Banco Central Europeo, como sabemos, es del 2%, por lo que mantiene o está por encima todavía los niveles de inflación, con un freno importante que justifica lo que será la decisión del Banco Central Europeo que vimos en días previos, en la cual mantuvo sus tipos de interés de referencia. Ellos mencionan que los van a mantener en esos niveles altos en el tiempo que sea necesario, 4.5%, y que en el punto donde ya vean pues mejoras en los temas de precios principalmente y algunos factores de empleo, ya en ese punto podrían pensar en algunas disminuciones en sus tipos de interés, pero eso todavía no sucede, ¿verdad? Porque estos niveles aún se encuentran por encima del objetivo y con este freno o este estancamiento en la desaceleración cercana al 3% aproximadamente. Entonces, esto sería como el esquema para la zona euro, toda la región, algunos datos importantes macroeconómicos. Por otro lado, mencionar desde el aspecto voy a ponerlo por acá, de Reino Unido, en el cual hubo decisión de política monetaria, como podemos observar, fue el día de ayer, y los tipos se mantuvieron en 5.25%, tal y como era esperado por el consenso de analistas. Aquí, digamos, el contexto económico es similar a la zona euro, con algunas diferencias, obviamente, pero en cuanto a presiones en producción industrial, ha tenido malos números, decrementos importantes en los datos de consumo, también algunos decrementos relevantes, y la diferencia primordial que tendría para con la zona euro, que tiene pues estos niveles de desinflación más acelerados. En el caso del Reino Unido, también ha tenido una desinflación considerable. Aquí podemos ver en la fuente de Trading Economics, en el gráfico, vemos cómo la desaceleración ha sido relevante, pero a diferencia de la zona euro, que se encuentra cercano a 3%, en el caso del Reino Unido, la inflación general se encuentra cercana al 4%, lo que es el doble de su objetivo, el objetivo del Banco de Inglaterra. Por lo tanto, las presiones son ligeramente más elevadas en Reino Unido. Y pese a que esto es, digamos, una realidad en cuanto a su control de precios, en el argumento que dan los líderes del Banco de Inglaterra se mencionó que si bien aún están tratando de contrarrestar los niveles de precios, ya están pensando en lo que sería un cambio en la política monetaria. Algunos
algunas decisiones en sus tipos de referencia a la baja. Por lo tanto, esto cambia, ¿no? Esta serie de argumentos o de eh, pues sí, de visiones en las cuales eran mayormente restrictivos, y ahora con este argumento, pues ya empiezan a neutralizar esa visión restrictiva para asomarse un poco hacia alguna visión desde lo expansivo o menos restrictivo, por lo menos, ¿no? Por ahí la votación, solo destacar que uno de los participantes de la Junta de Gobierno eh, puso en la mesa que hubiera un decremento en los tipos de interés, algo que no sucedía durante ya un acumulado de decisiones de política monetaria en el país europeo, ya de varios periodos, ¿no? Entonces, esto sería como el contexto, algunas implicaciones de las decisiones monetarias o política monetaria en Reino Unido, y aquí nos podríamos ir a Estados Unidos como, digamos, tres focos relevantes que se dieron en cuanto a mercados a nivel global. Bueno, también terminaríamos con China, con el dato de PMI, pero pasando a Estados Unidos, se dan dos puntos muy relevantes. Por un lado, la decisión de política monetaria a través de la Reserva Federal, en el cual se mantienen los tipos de interés de referencia, tal cual era el pronóstico, en 5.5%. Y por otro lado, datos de empleo que precisamente se dan el día de hoy por la mañana, nóminas no agrícolas, tasa de desempleo y salarios por hora promedio. Entonces, vamos a ir desglosando uno a uno. En el caso de la decisión de política monetaria, como pueden observar, pues ya se mantienen algunos niveles, y uno de los puntos destacables en cuanto a la conferencia de prensa que llevó a cabo Jerome Powell es que se mencionó que ellos consideran que ese nivel en 5.5% pues ya es un techo que ellos ven muy poco probable que se rompa al alza, y que al contrario de ello, lo que estarían pensando, o la pregunta digamos más relevante, sería que cuánto tiempo estarían ellos manteniendo los niveles, sus tipos de interés de referencia en estos niveles altos históricamente de los últimos años. Eh, y por lo tanto, pues esta sería la pregunta que ahora se mantendría constante a plantear durante cada decisión. Otro punto relevante que incluso en la conferencia de prensa le preguntaban a Jerome Powell era de que algunos inversionistas o el mercado empezaba a descontar una probable disminución en los tipos de referencia aproximadamente para la decisión de marzo-abril, y que si textualmente la pregunta o puntualmente la pregunta iba en dos vertientes, si iba a haber alguna disminución por ahí cercano a marzo, y si este primer movimiento a la baja implicaría lo que sería una serie de movimientos a la baja consecuentes o consiguientes, en el entendido de que la visión pues ya tenga un punto de inflexión hacia una visión o una política monetaria expansiva. Entonces, el presidente de la Reserva Federal lo que contestó fue pues que es poco probable que tengamos una disminución en los tipos de referencia para marzo, eh, por el tema de que aún los datos o los indicadores, los datos macroeconómicos no se encuentran de forma sostenida en los niveles que ellos quisieran, de acuerdo a sus pronósticos. Eh, por lo tanto, que la única decisión para eh, eh, tener en cuenta una disminución en ese periodo, o incluso una disminución sucesiva a la baja en los tipos de referencia, que lo iban a dar 100% los datos. Ellos se mantienen firmes en su política de decisiones de sesión a sesión, o de cada periodo a cada periodo, en el cual los datos son 100%, la actualización de datos son el 100% de los argumentos para tomar futuras decisiones, y por lo tanto mencionó que es poco probable esta disminución en marzo, por lo que acabo de comentarles. Y por otro lado, en la parte de que si siguieran una serie de disminuciones consecuentes, también mencionó que era poco probable por lo mismo, ¿no? El mismo argumento, que el único factor que ellos considerarían para tener
una disminución o varias disminuciones o una disminución y mantener o una disminución y mantenerse en un rango, 100% iban a ser los datos. Por lo tanto, eso en el intradía al mercado no le gustó mucho y tuvimos algunas depreciaciones en los valores en puntos de los mercados estadounidenses, los mercados de valores, ya veremos el gráfico, pero que posteriormente pues los reportes tuvieron como una recuperación. Vamos a ir correlacionando estos aspectos, esto sería solo como la perspectiva de lo que pasó en la decisión de política monetaria en Estados Unidos, como pueden observar. Y por otro lado, los datos de empleo que se dieron el día de hoy, destacar que fueron muy buenos, fueron muy, digamos, superando las expectativas, principalmente las nóminas no agrícolas. Como pueden observar, la expectativa era de 180.000 nuevos puestos. El dato previo se encontraba por acá, pero el dato actual, pues casi dobla lo que sería el pronóstico. Como podemos observar, se ve mucho mejor aquí en el gráfico. La superación de la expectativa es muy elevada y por lo tanto esto nos habla de un mercado de empleo muy fuerte todavía. La tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos, sin cambios, en 3,7%. Y por otro lado, lo que sería las presiones desde el enfoque salarial o los beneficios promedio, voy a poner el dato para que lo puedan observar en un segundo, para que sea más puntual. Lo tenemos por aquí. Las ganancias promedio en cuanto a los trabajadores en la variación interanual, como pueden observar, hubo un ligero incremento, 4,5% desde el previo, 4,4%, superior también considerablemente al pronóstico. Y para dar una conclusión, digamos, muy rápida, por un lado tenemos un sector de empleo muy fuerte en Estados Unidos y por otro lado también algunas implicaciones de presiones salariales, principalmente por este incremento que vemos por aquí. En cuanto al 4,5%, que ya estaba desacelerándose, pero que hay un repunte en estos niveles, ligero tal vez, pero al final un repunte. Y por otro lado, el que las nóminas no agrícolas estén incrementándose o den este tipo de sorpresas, también habla de un sector laboral en el cual tanto las negociaciones para nuevas ganancias de las nuevas nóminas que se van agregando presionan al alza, tanto como las ganancias promedio eh, por hora. También hay unas presiones salariales implícitas que obviamente no le gustan a lo que sería la Reserva Federal, porque esas presiones salariales al final en algún punto se van a reflejar y se reflejan principalmente en los datos subyacentes de precios, ¿no? Las presiones, el core data que excluye los temas de energía y alimentos y por lo tanto estas presiones, ¿por qué les menciono todo esto? Porque al final lo vamos a ver en cómo han reaccionado algunos mercados eh, de- y que esto lo podamos aterrizar en esos movimientos. Pero al final son presiones inflacionistas, por lo menos del corto plazo, y mientras los datos de empleo no cedan, los datos de consumo no cedan y los datos de precios o de inflación no cedan, la Reserva Federal se mantendría pues muy firme en cuanto a mantener sus tipos de interés de referencia en estos niveles históricamente altos, 5,5%, de acuerdo con lo que se mencionó en la conferencia de prensa de la presente semana. ¿Vale? Ya para terminar, solamente los temas macroeconómicos, vimos, denme un segundo, voy a filtrarlo. Vimos el PMI en China, si bien se colocó conforme al pronóstico, 49,2, ligeramente por encima del dato previo, eso es bueno para la nación asiática, pero por debajo del umbral de 50, que implica contracción económica, en estas órdenes de compras de gestores o de empresarios o de gerentes que van haciendo en cada periodo, lo que implica pues digamos una información directa para lo que están haciendo todas las cadenas de valor en el país. Por debajo del umbral de 50, hablamos de contracción y se mantiene China debajo de este umbral, ¿no? Este sería el gráfico que, como pueden observar, si bien no es muy drástico este movimiento
o el dato actual de PMI manufacturero. Sí, sí destacar pues lo que implica este dato actualizado, ¿no? Que como ven aquí, 49.2 ya en el histórico, no está a niveles óptimos, sobre todo en una nación, en un país emergente que generalmente nos tiene acostumbrados con crecimientos sumamente elevados y que actualmente sabemos que están pasando por complicaciones económicas, principalmente en datos de producción industrial, movimientos deflacionarios en sus indicadores de precios, que también indican debilidad económica. También por ahí tienen un problema muy grande en el sector de la industria de real estate, en el cual incluso en la semana hubo una orden desde Hong Kong para la compañía Evergrande de que una orden de liquidación para pues compensar a deudores y tenedores de deuda principalmente, que pues ya prácticamente es una empresa que muy probablemente va a caer en bancarrota o si bien está en el proceso y que lo que están buscando es pues salvar algunos deudores con lo que sería el tema de liquidación, la venta de sus activos y poder pagar alguna parte de sus deudores y muy probablemente que los tenedores de títulos accionarios pues ya no tendrían como ese beneficio de recuperación. Em, Esto también implicó que Evergrande se suspendió su cotización en las bolsas de valores que cotiza y por lo tanto, pues también ha tenido impactos negativos para lo que sería la economía china, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a los precios. Bueno, platicar un poquito, voy a regresar a la presentación. Esta sería la perspectiva económica. En la perspectiva geopolítica, mencionar algunos datos importantes. Se mantienen la tensión en el Mar Rojo. Estos ataques, perdón, por el grupo de los Houthis a buques logísticos, a sistemas de transporte logísticos marítimos que en el estrecho del Mar Rojo, cercano a Yemen, pues siguen digamos, esta situación que a nivel geopolítico y a nivel comercio exterior afecta mucho, sobre todo en las entregas, en los aumentos de tiempo, todas unas implicaciones en aumento de tiempo, en aumento de costos, en aumento de tensiones propiamente también por las implicaciones que esto tiene para los seguros. Y esto se mantiene constante, ¿no? No ha habido un decremento en las tensiones, más bien ha habido como escaladas. Por otro lado, los ataques que se dan al norte bueno, en la situación que sucede en Medio Oriente, hay algunas presiones al presidente de los Estados Unidos para que intensifique como su reacción para con algunos países de la región, que esto podría escalar a un conflicto mayor y que estaría de alguna manera impactando a algunos mercados por los temas de que muchos inversionistas van por valor de refugio. Por otro lado, también mencionar que se ha intensificado ha habido algunos repuntes también en las tensiones entre la guerra de Rusia y Ucrania, y uno de los aspectos relevantes es que Ucrania se ha quedado sin fondos. Ellos están pues pidiendo un apoyo urgente porque ya los fondos monetarios o fondos que necesitan para seguir adelante en algunas situaciones ya no tienen, y Europa ha decidido o mencionó en algunos comunicados que estaría enviando para futuros días, futuras semanas, apoyos para el país debido pues a estas presiones. Obviamente, aquí solo no estamos hablando de posturas ideológicas, de que uno esté a favor de una parte u otra, no para nada. Lo único que nos interesa es, en este caso de los mercados financieros, es cómo estas situaciones puntuales de conflictos o tensiones geopolíticas impactan a ciertos mercados y ver cómo esos impactos pues se van desarrollando periodo a periodo, ¿vale? Entonces, estos serían algunos puntos importantes a destacar en los temas geopolíticos.
Y otro tema muy relevante en la semana fue la perspectiva financiera. Sabemos que estamos en la presentación de reportes del cuarto trimestre. Obviamente, semana a semana van avanzando ciertos sectores y en la presente semana destacó que en un segundo, un segundo nada más. Bueno, lo había puesto como parte de la diapositiva, pero lo platico rapidísimo. Cinco de lo que les llaman los siete magníficos, que son las siete empresas con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, entre las que se encuentran, eh, de hecho, que reportaron en la semana, reportan cinco de ellas, que fueron Microsoft, Google, o Alphabet más bien, que sería la empresa Google, Amazon, Meta y Apple. Cinco de estas empresas, las siete, ahí nos faltarían solamente Nvidia y nos faltaría Tesla. Tesla ya reportó, Nvidia falta por reportar, pero resultó que en esta semana cinco de estas grandes empresas de capitalización bursátil reportaron sus resultados financieros trimestrales. Realmente el resumen es muy sencillo. Las estimaciones de crecimiento en ventas eran considerablemente agresivos, aproximadamente del 15% en ingresos para digamos, para el consolidado de las cinco empresas. Y en el caso de beneficios por acción, aquí hay mucho más dispersión, pero en beneficios por acción también el consenso de analistas estimaba crecimientos interanuales importantes y en todos los casos las cinco empresas baten o superan estas expectativas para demostrar la fortaleza pues que tienen primero que nada como empresas, también dentro de un sector de alta tecnología que está en crecimiento relevante. Y por otro lado, la vinculación que esto tiene con la inteligencia artificial, en donde algunos de los rubros de los reportes, algunos de los rubros contables que presentaron en sus estados financieros muestran cómo la inteligencia artificial sí ha tenido mejoras tanto en ingresos como en beneficios o utilidades, y que esta perspectiva entonces y esta inversión que han hecho de una forma intensiva, pues empieza a tener frutos, ¿no? Eso sería como lo más destacable. Otras empresas relevantes, por ejemplo, del sector energético como Exxon, reportaron, o muchas farmacéuticas también reportan, muy buenas, al final el consolidado es que los resultados fueron buenos, pero sobre todo las que más impactaron en los índices de valores estadounidenses, pues fueron estas cinco empresas, porque baten las estimaciones y por otro lado, en algunos casos ya puntuales, hay mejoras en cuanto a los niveles de sus perspectivas, ¿vale? Entonces, ahora sí, vámonos a los precios. Vamos a dar como un resumen o unas implicaciones de todo lo que platicamos. En el caso de los índices estadounidenses, el Standard Poor's 500, el Nasdaq 100 y el Dow Jones 30, que pueden observar en pantalla, en todos los casos se encuentran en máximos históricos, tratando en el intradía incluso de batir estos niveles. Solo mostrarles cómo en el punto donde se da, vamos a tomar de ejemplo el Standard Poor's 500, cuando se da el speech de Jerome Powell, que al mercado no le gustó pues esta perspectiva de no mencionar exactamente que venían algunos recortes, pues el mercado lo empezó a bajar los valores en puntos, pero al siguiente día, ya con los reportes de alguna forma extraordinarios o bastante fuertes, tanto de Amazon, Meta y Apple, pues viene una recuperación considerable que el día de hoy también vemos que los precios siguen subiendo por estas buenas perspectivas que dan principalmente el sector privado de empresas y este sector de tecnología que se mantiene en bastante o en auge, en crecimiento constante. En el caso del Nasdaq 100, como pueden observar, también teniendo recuperaciones muy cercano de sus máximos históricos de últimos días, pero pues al final también con la implicación de que estas empresas, gran parte de estas empresas pertenecen al Nasdaq 100, también con recuperaciones importantes. Y el Dow Jones,
pues también teniendo estas tendencias al final en análisis técnico, lo que podemos observar, las tendencias alcistas se mantienen vigentes por encima de sus promedios móviles, si bien hay algunos indicadores que nos muestran sobre compra, algunas ligeras divergencias también a la baja. Los fundamentos que tienen principalmente estas compañías, pues lo que están haciendo es recuperar o darle fortaleza a los índices estadounidenses y lo podemos apreciar con estos gráficos. ¿Vale? En el caso de China, solo mostrar la tendencia bajista que podemos ver en el canal decreciente por debajo de esta zona de soporte estructural importante, cercano a los 11.300 puntos, cuando se da la noticia de orden de liquidación para Evergrande, la compañía más endeudada del mundo y una de las más grandes del sector de infraestructura. eh, pues teniendo esta mala o esta visión decadente de la economía china, porque el sector de bienes raíces o de real estate es muy, muy, muy relevante en la economía china y por lo tanto estas perspectivas no óptimas, lo que están bajando, pues también es la perspectiva de mercado para todas las compañías chinas y lo vemos en este comportamiento decreciente por debajo de los promedios móviles dentro de un canal descendente que se sigue respetando y pues siguiendo con movimientos a la baja considerables dentro del mercado chino y por debajo también, como les mencionaba, de este soporte estructural cercano al nivel que platicábamos. En el caso del euro dólar, ver cómo reaccionó. Principalmente tenemos una tendencia también ligeramente decreciente, por debajo de promedios móviles, estoy viendo velas de horas, pero como se puede observar, mantiene estos comportamientos de estructura bajista y como pueden ver, el dato que fue de empleo muy fuerte para Estados Unidos, lo que hace es una presión implícita dentro de la economía, una presión inflacionista, si bien no directa, pero sí indirecta importante, que lo que hace es disminuir la perspectiva, obviamente aportar a la perspectiva del dólar, del índice dólar, pero en este caso, pues las paridades que están contra del dólar, como lo puede ser el euro o la libra, en las cuales las presiones inflacionistas también son vigentes, pero la economía de estos países no está respondiendo de la misma manera, por lo cual los bancos centrales tienen doble presión, por un lado presiones inflacionistas y por otro lado presiones de debilidad económica, por lo tanto esta perspectiva pues no es tan óptima para el euro o para la libra. Pero en el caso de Estados Unidos, pues tiene mucho más margen de movimiento y por tal motivo vemos desde lo fundamental estos movimientos a la baja. Ya en lo técnico podemos ver este comportamiento decreciente que mantiene pues al euro, por lo menos en el corto plazo, con una tendencia a la baja. En el caso de la libra dólar, si bien también tuvo el día de hoy una disminución muy considerable por el dato de nóminas, los datos de empleo en Estados Unidos, mencionar que se mantiene en un rango cercano al 1.2770 y 1.2630 aproximadamente, y este rango no se ha roto ni al alza ni a la baja, y a diferencia del euro, que sí está en una tendencia decreciente, la libra esterlina mantiene debido a que sus presiones de inflación son mucho más altas, por lo que platicábamos en la actualización de datos macroeconómicos. El dólar versus el yen, vemos algunas depreciaciones con el yen, apreciación del dólar al alza que estamos observando, recuperando esta estructura que ya había hecho algún tipo de rompimiento. Y en este caso, pues también, si bien no hay datos de Japón, sí podemos vincular una perspectiva similar en un banco central que incluso aún mantiene los tipos de interés de referencia en niveles negativos, menos 0.10%, por lo cual, pues obviamente en el comparativo eh, monetario o macroeconómico incluso, pues vemos estas tendencias al alza para el dólar, pero a la baja para el yen japonés, ¿vale? Ya casi por terminar, eh, vemos el dólar peso mexicano, alguna recuperación, se mantiene en un rango. En este caso, solo destacar que durante la semana se dieron datos de Producto Interno Bruto también para México por debajo de expectativas, lo que pues, obviamente no es bueno para la moneda y ha tenido algunas depreciaciones, beneficio para el dólar que mantiene
ya en el corto plazo, pues un rango entre 17.40 aproximadamente y 17.10 en los niveles de precios, y que va a haber muchas implicaciones en la decisión, las decisiones del Banco Central del país para con la correlación con la Reserva Federal, el Banco de México para con la Reserva Federal, ¿vale? eh, el dólar versus, bueno, más bien el oro, el oro cotizado en dólares, como podemos observar, mantiene todavía una estructura creciente. Este nivel de soporte estructural de corto mediano plazo aún se mantiene al alza en los 2.000, cercano a los $2.000 por onza. Pero si bien de repente tiene algunas apreciaciones importantes, se ha estado topando con los máximos históricos cercanos a $2.060 por onza, y toda esta zona es muy importante como presión de venta, lo que baja los niveles a este promedio, por lo menos que se empieza a consolidar un cierto rango, no tan claro, pero al final pues sí es un rango de precios eh, ligeramente apreciable, y también con la correlación que tiene el dato de empleo para con la apreciación del dólar y desincentivación de compra del oro, que en el día de hoy bajó el precio en esta magnitud, un movimiento considerable, que se puede correlacionar. Em, en el caso del petróleo, ya había roto una estructura del rango. Por ahí la OPEP decidió mantener hasta todo el primer trimestre sus disminuciones de oferta, pero posteriormente, el petróleo es muy sensible a temas geopolíticos, a temas de oferta y demanda, obviamente, como todos los commodities, pero actualmente en los últimos movimientos hemos tenido disminuciones a la baja que regresan al rango cercano a los $80 por barril en la referencia del Brent. Y solo para terminar, ver cómo las apreciaciones de estas empresas, el día de hoy Facebook está ganando aproximadamente 20%, máximos históricos, obviamente, y destacar que ellos mencionaron un primer dividendo histórico, por lo cual el mercado lo toma como positivo y está incrementando su precio a estos niveles del 20% en máximos históricos, como algo a destacar en los reportes de estas 5 empresas dentro de las 7 magníficas que les llama el mercado. Microsoft, muy cercano a máximos históricos, también buenos resultados. Una compañía con muchísima innovación que sigue invirtiendo y sigue siendo puntera en cuanto a perspectivas de alta tecnología. Amazon también superando expectativas, niveles máximos históricos, y en este caso, pues recuperando esos niveles de beneficios, porque en algún punto el año previo tuvo afectaciones en cuanto a sus beneficios netos, y en estos trimestres ya está recuperando, consolida esta recuperación, y por lo tanto el mercado la aprecia aproximadamente 7%, 8% en el intradía. Alphabet algunas disminuciones, y Apple también algunas disminuciones cerca de máximos históricos, pero algunas disminuciones por el aspecto de que en sus reportes al mercado no le gustó mucho que ha habido algunos costos implícitos importantes en la inteligencia artificial, y eso ha hecho algunas disminuciones. ¿Vale? Pero sería todo por mi parte. Con esto termino el Facebook Live. Si tienen alguna duda, pónganla en los comentarios. Los invitamos más bien, nos ayudaría mucho que nos sigan en nuestras redes, en YouTube, en Equity Latam, en Facebook, por este medio, Equity Latam. Instagram nos pueden encontrar como Equity SC Latam. Y si ustedes nos siguen, si ustedes comparten este contenido, si ustedes nos dan like, pues es algo que nos ayuda mucho para que nuestro contenido llegue a más personas, y esperando que toda esta información y esta perspectiva del mercado tenga algún valor para ustedes, para sus decisiones y para su forma de análisis. Si tienen alguna duda puntual, con gusto está mi correo, daniel.mejia@equity.com, y con gusto estamos a sus órdenes. ¿Vale? Un saludo para todos y muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Gracias.